Esto con el fin de que le regresaran el video a la plataforma. Sí, quien me ayuda, Jessie, que es extraordinaria, muy buena, que la quiero mucho, tiene alguna relación con los de YouTube. Y entonces creo que le dijeron que si quitaba el teléfono, ¿sí?, que podía subir de nuevo el texto. Entonces ella hizo eso. Pero cuando yo me enteré, le dije respetuosamente, no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito, y luego el reportaje que hicieron sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado. Que un periodista bueno, que hay periodistas buenos, así como ustedes, la mayoría de los periodistas de México son muy buenos, nada que ver con estos premiados, que no entienden la realidad de México, no la entienden, porque pues viven en Polanco, tienen de referencia a Castañeda, a Aguilar Camín, a Dolia Esteve, a Denise Dresser, así. Pues ¿cómo? Nunca van a los pueblos. Una vez vino el editor, creo que de un periódico de Los Ángeles, el Los Angeles Times, vino el editor porque su corresponsal pues le mandaba todas las notas de Claudio, la dictadura, la violencia, la persecución a los periodistas, la violación de los derechos humanos, etcétera, 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 ¿no? Y a él le llamaba la atención de que hablaba con algunas gentes que no eran sus compañeros de trabajo en el periódico, o sea, que no era su corresponsal, y decían que en México estaban pasando cosas interesantes. Y él decide hacer un viaje al Istmo y hace un reportaje y se da cuenta de que lo tenían engañado, como seguramente tienen engañado a los directivos del New York Times. Porque pues todo esto no te escribe Krause en el New York Times. Es el New York Times, ¿verdad? No me vaya a pasar como uno que puso ayer, dice, Andrés Manuel se le olvida que el New York Times tumbó a Nixon. No se me olvida. Está un poco equivocado él, es de estos fachos muy limitados, sí. Fue el Washington Post, o sea, no el New York Times, pero bueno, pues están muy atrasados. ¿No tienes la carta? Ponla de nuevo. Pero hasta, sí, es esto. Bueno. ¿Le van a tumbar el canal, presidente? No, es por el tono. A ver la pregunta, pues, para que no. Sí. ¿Y ustedes qué dicen? YouTube y New York Times son socios. ¿Cómo? YouTube y el New York Times son socios. Son socios. Para varios programas. Sí, pero mira, no le hace que nos los vuelvan a bajar. Vamos a ponerla completa para que la gente sepa. A nosotros ya nos tumbaron el canal por una semana, presidente. ¿A usted se lo van a tumbar también? No le hace. Se lo van a suspender. No le hace. La verdad nos hará libre. Era Facebook, Twitter y TikTok. Sí. No, y quedan los volantes. Y además, ya nos estamos hamburguesando mucho. Hay que trabajar abajo, ¿sí? Sobre todo va a quedar exhibida la censura de YouTube, presidente. ¿Manden? Sobre todo va a quedar exhibida la censura de YouTube. Sí, y es nada más para tener un contexto de cómo actúan con prepotencia. Ponla completo. Primero, nada más que eso no lo tomaron en cuenta. La periodista, compañera periodista, está haciendo un trabajo público. Periodismo, sí, es una actividad pública, como la política. Sí. Y todos tenemos que actuar con transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia. O una de las reglas de oro de la democracia es la transparencia. Entonces,
ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la presidencia. Le habló a su teléfono o le envió el correo a... Institucional, pero me la mandó a correo institucional de... Es una carta institucional, se la mandó a tu correo institucional. Bueno, su teléfono también es institucional, es público. De eso luego nos enteramos, porque ya ven cuánta gente está pendiente y ayudando, ¿no?, en el proceso de transformación. Pero independientemente de lo que diga la introducción, dice: la investigación de autoridades estadounidenses, basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagó alegatos de que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Fíjense la afirmación contundente. Para decir eso, pues es porque ya tienen las pruebas, porque ya está ella afirmando. Dice: la investigación de autoridades estadounidenses. Hay una investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre esta investigación reciente? No. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro del Palacio Nacional? Pues nada, si no nos enteramos si esto fue un albazo. Ni lo esperábamos. De repente me mandó Jesús en la tarde el cuestionario y lo vi, y al día siguiente dije: no, pues no vamos a contestar en secreto, si esto es un asunto eminentemente público. Según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, por ética deberían de decir cuáles son los documentos. ¿Por qué ocultan información? ¿Cuáles fueron las entrevistas? En aras de transparencia. Un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente, confidentes más cercanos, pues a lo mejor estaban pensando en Jesús Ernesto, que lo amo, o mi otra confidente, sí, Beatriz, que también la amo, y mis 3 hijos mayores. Sí, más cercano del presidente, se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones del 18. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cómo responder a eso? Si es una invención, una vil calumnia. Otro informante relató que tras la elección del presidente, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó $4 millones a los aliados de López Obrador, uno de ellos un ayudante oficial y otro un asesor no oficial, con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a este testimonio? Llevo casi 50 años luchando por mis ideales, por mis principios. He mantenido una actitud, un recto proceder, y he enfrentado muchísimas tentaciones, y lo he hecho. He resistido las tentaciones del dinero y del poder por mis ideales, por mis principios. Imagínense cuánto dinero podrían haberme dado para que yo no enfrentara a la mafia del poder que se ha dedicado a saquear al país. ¿Cuánto? Todo lo que hubiese pedido. Pero prefiero dejarle a mis hijos pobreza y no deshonra. Por eso no pueden. Luego dice: ¿de qué manera
esta nueva revelación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países. No, no afectan en nada, porque tenemos que actuar en forma responsable, porque están de por medio nuestros pueblos, la cooperación económica, somos vecinos. Sí, en mi libro escribí que se le atribuye a Porfirio Díaz la frase esa que dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Los liberales, y por eso es creíble que la frase la haya pensado Porfirio Díaz, porque los liberales de donde venía Porfirio Díaz, en su etapa juvenil, inicial, cuando era coronel, cuando gobernaba Juárez y Lerdo, se acuñó la frase de Lerdo, porque no querían los liberales que se hicieran los ferrocarriles hacia la frontera. Y se le atribuye a Lerdo la frase según la cual entre un pueblo fuerte y uno débil, el desierto. En cambio, Porfirio Díaz, pues rompió con esa actitud precavida de los liberales y construye los ferrocarriles hasta la frontera. Pero de todas maneras mantiene una política exterior caracterizada por la diversificación en las relaciones. Por eso hay mucho de francés todavía. Y en el porfiriato era muy evidente. Y de otros países. Y la inversión extranjera europea era muy importante en México en la época de Porfirio Díaz. Decía que no había que poner todos los huevos en una sola canasta,